Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. De acuerdo con estadísticas reveladas por la INEI, el último trimestre ha sido el de peor crecimiento en una década. Entre abril y junio de este año, la economía ha crecido 1.08%. ¿A qué se debe esto? ¿Va a mejorar la situación de nuestra economía en lo que queda del año? Vamos a resolver esta y otras preguntas con el profesor Carlos Parodi, quien es columnista de Perú 21 y docente de la Universidad del Pacífico. Señor Parodi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Es un gusto saludarlo. Mira, sí. Un placer. Este tema, digamos, de la desaceleración de la economía peruana comenzó más o menos hacia el mes de marzo. Y eso tiene relación con dos factores. Primero, la turbulencia política interna, que ha tomado un extremo, tanto con el anuncio presidencial del 28 de julio, como por los problemas suscitados con Tía María, con Quellaveco, etcétera, ¿no? Ese es un factor, digamos, interno que le agrega mucha incertidumbre a la inversión. El otro factor tiene que ver con la desaceleración de la economía mundial. La economía mundial está pasando por un mal momento debido a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que, digamos, se ha acrecentado en el último mes. Sin embargo, si uno mira cifras, los problemas en el Perú comienzan a manifestarse con los crecimientos de abril y de mayo, que son cercanos a cero. Quiere decir que este tema de acá aparece antes de la profundización de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que ocurrió hace un mes. Por lo tanto, sí es posible atribuir ese problema a factores internos que pienso están relacionados directamente con el ruido político por el cual estamos pasando. De acuerdo. Profesor, antes de entrar a los temas internos, quisiera preguntarle cuáles son los canales de transmisión mediante los cuales esta guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta al Perú. Gracias por la pregunta. En primer lugar, China es el principal destino de las exportaciones peruanas. El año pasado, más del 30% de lo que Perú le vende al mundo fue a China. ¿Y qué le vendemos a China? Básicamente cobre y otros metales. Lo que pasa es que China, a quien le vende lo que produce, es básicamente Estados Unidos. Es decir, China tiene como principal mercado de destino de lo que produce los Estados Unidos. Es decir, nosotros le vendemos la materia prima de cobre, China le da valor agregado y la vende a Estados Unidos. Y se lo vende a Estados Unidos, exactamente. El problema ocurre cuando Estados Unidos pone barreras, es decir, aranceles, al ingreso de productos chinos. Naturalmente, si le pone barreras al ingreso de productos chinos, es esperable que China tienda a, digamos, producir cada vez menos, porque no tiene a quién venderle. Correcto. A veces da la falsa sensación que China le vende a todo el mundo y que todos somos importantes. Realmente el más importante es Estados Unidos para China. Si Trump le ha puesto barreras a la producción china, que China no tiene a quién venderle el mismo monto que vendía antes, la misma cantidad que vendía antes, por lo tanto comienza a frenarse. Y al frenarse, compra menos materias primas, entre ellos cobre, en el caso nuestro. Ahora, este es un canal de transmisión que es el canal puramente comercial. Pero hay un segundo canal que es el financiero. Cuando hay incertidumbre en la economía, sea interna o externa, o en general la economía mundial, los inversionistas en general tienden a refugiarse en el dólar. El dólar actúa como un activo de refugio, esperando que la situación se calme para que volver a invertir. Entonces, como la data de la economía mundial, particularmente la de Estados Unidos y la de China, que juntos representan casi el 40% de lo que el mundo produce, son data cada vez, peor, en el sentido que cada vez los analistas estiman que cada vez van a crecer menos y menos y menos. Entonces los inversionistas, ante esa turbulencia, prefieren ir al dólar. Y cuando van al dólar, comienza a subir el precio del dólar, como ocurrió en Perú en las últimas 2 semanas. Es el tipo de cambio en toda América Latina. El tipo de cambio ha subido, exactamente. Y ese canal de un tipo de cambio más alto también nos golpea. Nos golpea porque Perú, para poder producir, importa muchísimas cosas. Inclusive habría que pensar, Joaquín, en
en aquellos que tienen deudas en dólares con los bancos por créditos hipotecarios o automotrices, pero que ganan en soles. Ahora tienen que destinar más soles para comprar la misma cantidad de dólares y poder cumplir con su deuda mensual. Ahora, ante este Entonces, shock, hay un problema financiero. ante este shock externo, ¿cuál debería ser la respuesta de política, ya sea en política monetaria o política fiscal? A ver, la política monetaria ya ha actuado. Lo que se ha hecho es bajar la tasa de interés de referencia del Banco Central. Esto significa que se puede leer de dos maneras. Ahora, cuando los bancos comerciales le pidan prestado dinero al Banco Central, ese dinero va a ser más barato. Y por otro lado, se puede entender como que cuando los bancos se prestan dinero entre ellos, la tasa de interés que media entre esos préstamos va a ser más baja. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que se haga más barato el crédito, de modo tal que si se hace más barato invertir, algunos inversionistas, empresarios pequeños, grandes, medianos, se animen a invertir. Por el lado de la política fiscal no tenemos mucho margen de maniobra, ¿no? Porque tenemos un déficit fiscal, si bien es cierto, no alto, de 2.1% del PBI, sí es una brecha fiscal que no debemos aumentar en todo caso. Entonces la política monetaria ha actuado. Desde luego, como la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, también ha actuado bajando su tasa de interés, esto significa que no solamente va a ser más barato para los estadounidenses invertir, sino que al mismo tiempo para los bancos de Perú pedir dinero prestado de bancos extranjeros va a ser más barato también. Correcto. Hasta ahí todo suena bien. El problema está en que si ese es el único factor que determina que se invierta más. Hay otros elementos que entran en esa decisión. Claro, hay elementos internos. Hay elementos internos que pueden conspirar. Sobre ese tema, ¿qué tan decisiva es la conflictividad minera para afectar las decisiones de inversión a futuro? A ver, lo que ocurre en términos de la inversión, en este caso la minera, aunque podría aplicarse a cualquier tipo de inversión, es que los inversionistas en general lo que buscan son reglas de juego estables. Ellos piensan así: lo demás yo lo arreglo, el financiamiento lo consigo, pero no me cambien las reglas de juego. Entonces, digamos, este Tía María implica un cambio de reglas de juego por una razón muy sencilla, porque el gobierno ya había dado el visto bueno. Entonces, si el gobierno había dado el visto bueno, no podía retractarse después por ninguna razón, porque eso señaliza al inversionista, en este caso grande, que en cualquier momento las reglas cambian. Y cuando las reglas cambian, el inversionista sencillamente contrae o cambia de decisión, digamos, posterga la decisión. De acuerdo. Y lo otro es que ese cambio en reglas genera un efecto contagio, ¿no? Ya vimos lo que está ahora pasando con Quellaveco, por ejemplo, que no estaba en el problema. Claro, pero se empiezan a sumar. Correcto. Y entonces entramos en problemas. Y estamos hablando de inversión privada. ¿Qué está pasando con la inversión? ¿Qué está pasando con la inversión pública y el gasto público? ¿Cómo se ha desempeñado en este año? A ver, primero para tener hay que tener claras dos cosas antes. La primera es que cuando hablamos de gasto público, hablamos de gasto corriente y de inversión pública. Lo segundo es que esa inversión pública solo representa el 20% del total de la inversión. El resto es privada. Es privada, exactamente. Entonces, con eso en mente, la inversión pública, y tomando en cuenta además que los nuevos gobiernos regionales y locales asumieron a comienzos de este año, siempre suele ocurrir que en los primeros 4, 5, 6 meses hay un periodo de aprendizaje sobre cómo invertir, cómo gestionar los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es usual que cuando asume un nuevo gobierno regional o un nuevo gobierno local, los primeros 6 meses prácticamente no existen. Sin embargo, si a esto le sumamos el problema de una corrupción que se va destapando cada vez más y más, se genera un efecto de temor a aprobar cosas. Es decir, cualquier funcionario público tiene miedo a aprobar cosas porque de repente de alguna forma u otra se le puede conectar con algo de corrupción, sea en el fondo cierta o no. Y eso hace que prefiera no firmar. Entonces, lo que está pasando es que muchos funcionarios que podrían actuar bien y hacerlo bien están temerosos hoy en día, me refiero a nivel público. En todos los niveles de gobierno, dice usted. En todos los niveles de gobierno, en todos los niveles hay ese problema en forma simultánea. Que si a eso Joaquín le suma que la inversión privada está con problemas por la incertidumbre,
tienes un panorama complicado que es muy difícil de revertir al menos este año. De acuerdo. Finalmente, el presidente mencionó en su mensaje a la nación la importancia de la diversificación productiva, pero es un país cuyas exportaciones son principalmente mineras. Primarias. ¿Qué tan relevante, primarias y mineras, y qué tan relevante para el Perú sería optar por una estrategia más agresiva de diversificación que se inició en el gobierno del presidente Humala, pero que aparentemente se ha descontinuado? A ver, el asunto fue así. El plan de diversificación productiva apareció con el ministro Piero Gessi durante el gobierno de Ollanta Humala. Cuando entró Pedro Pablo Kuczynski, se optó por dejar de lado ese programa y hacer reglas iguales para todos, pero ahora se está reactivando. Eso es muy positivo, pero hay que tener en cuenta por lo menos una cosa: los efectos son de mediano plazo. Los efectos no se verían este año ni el siguiente, se verían después. En caso comencemos hoy. Entonces, no es una medida de reactivación de corto plazo, sí es una medida adecuada mirando el mediano plazo. Es difícil, decir cuándo puede impactar, pero desde mi punto de vista, si asumimos una buena gestión por parte del ministerio pertinente, me parece una buena medida porque requerimos diversificar. Es una opción bastante válida. Para cerrar, quisiera preguntarle sobre el crecimiento que nos espera este año. El presidente Vizcarra, en su mensaje a la Nación, anunció un 3.5%. ¿Es realista esta estimación? No, ya no es realista después de la data que mencionaste al comienzo y que ha salido el primer semestre. Ya no es realista. Yo lo que creo, si me pides una cifra, yo creo que vamos a estar girando en torno de 2.5 más o menos. 2.5 si es que no pasa nada peor de aquí a diciembre. ¿Y hay alguna acción que pueda tomar el Ejecutivo de corto plazo que pueda salvar un poco el año, digamos? Es bien difícil, porque el Ejecutivo lo que podría hacer es aumentar el gasto público, pero por las razones que hemos comentado, y por la seriedad con que se manejan las finanzas públicas por parte del actual ministro de Economía, no creo que haya forma. No veo forma, no veo manera, de alguna medida de impacto inmediato. No veo forma. El Perú depende de la inversión privada. Y cambiar reglas de juego es peligroso. ¿Y una rebaja adicional de tasa de interés podría ayudar? Esa es una posibilidad, pero habría que ver primero los impactos de esta primera baja, ¿no? Porque si es que ante esta primera baja de inversión no comienza a aumentar un poquito, entonces simplemente es un tema de incertidumbre que está haciendo que la gente no invierta. De acuerdo. Y ahí tenemos el problema. Hay que esperar, ver un poquito y luego esto. Solamente una cosa para terminar. El cambio de reglas de juego es muy negativo. Imagínate, Joaquín, que hoy por hoy no sabemos ni siquiera si las elecciones van a ser en 2020 o 2021. Ni siquiera sabemos eso. Entonces, bajo ese panorama es difícil pedir resultados en la economía. De acuerdo. Profesor, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy claro. Al contrario, Joaquín, un gran abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias. Chao. Gracias. Carlos Parodi, docente de la Universidad del Pacífico y además columnista de Perú 21, analizando la coyuntura económica. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.